Hola muchachos, la idea de este video es poder explicar un aspecto que quizás no quedó tan claro en el video que yo desarrollé y tiene que ver con el manejo de planos productivos. Quizás eh, hay un poco de información respecto a la parte de la poda de producción que hay que manejar, pero es un poco más compleja y de todas formas voy a tratar de describirla un poco. Pero la parte de planos productivos es muy importante. Y tiene que ver con lo siguiente. Cuando nosotros trabajamos los manzanos, tal como dice el video, generalmente nosotros los trabajamos ya sea en copa o en eje, generando entonces espacios donde se puede trabajar la fruta. La idea es que estas formaciones nos permitan una mejor capacidad de captación de luz, ingreso de la luz, orden de la fructificación, etc. El asunto, que se puede ejemplificar mucho mejor en la forma de eje, como en el caso de acá tenemos copa, es que cuando ingresa la luz, especialmente en la época que ya hay una fructificación, floración, etc., puede haber un traslape y lo que genera entonces un sombreamiento en estructuras que están bajo otras. Por ejemplo, esta se podría ver afectada por la sombra que podría generar esta que está arriba y asimismo con la que está abajo. Entonces esta especialmente se vería muy afectada, lo que haría entonces que las hojas que tiene empezarían a caerse y probablemente la rama empezaría a morir, ya que es una rama que no tiene luz, por lo tanto no se puede alimentar y dejaría de ser productiva. Si nosotros con el tiempo entonces empezamos a no trabajar la poda, vamos a ver que las ramas que están más arriba van a empezar a crecer mucho más, porque tienen una mayor capacidad de captación de luz, y las ramas que están abajo van a empezar a ser cada vez más pequeñas. Entonces, cuando nosotros tenemos una buena poda, en el caso del eje, vamos a tener una forma triangular, así. Pero si tenemos una mala poda, vamos a tener una forma inversa. Ese es un detalle muy importante cuando nosotros trabajamos la poda. Ya que una forma incorrecta, vale decir como ese triángulo invertido, nos va a hacer que tengamos la producción en la zona de arriba, lo cual va a hacer que la fruta sea más difícil de sacar, fruta abajo de menor tamaño, poca ramificación y en general finalmente problemas quizás de rendimiento. Entonces, si nosotros queremos tratar de que esto funcione de buena manera, debemos tomar en consideración lo siguiente. Primero, vamos a borrar un poco esto para explicar lo siguiente. Es muy importante que las ramas tengan una buena distribución y un espacio para cada una de ellas. Un detalle antes. Generalmente los árboles que no han sido bien podados y que están en forma de copa, me faltaba decir eso, también presentan problemas. Y eso es porque estas ramas que están aquí generalmente van creciendo, fructificando, y cuando ya fructifican mucho, generalmente caen, como lo mostraba en el video, hacen esto, y justo en esta zona generalmente donde está la curva sale otra rama que genera fructificación y que generalmente, cuando ya fructifica de nuevo, vuelve a caer, sale otra, fructifica y con el peso de la misma fruta, vuelve nuevamente a caer. Aquí se genera el mismo efecto que nosotros veíamos en el caso del eje. Esta rama que está acá abajo termina sin luz. La luz que pudo haber llegado alguna vez hacia ella está impedida de pasar por efecto de estas ramas que nosotros tenemos acá arriba y que incluso muchas veces en el caso de árboles abandonados es mucho mayor. Eso hace que entonces las copas que deberían funcionar de esta forma, teniendo todo un espacio productivo interesante,
pasen a ser árboles muy grandes y con un espacio productivo y con hojas muchas veces solamente en la zona periférica, si es que no solamente en esta zona de acá arriba en general, con un espacio adentro en el que no podemos ver nada. Entonces, para evitar esto, existe una forma de trabajar, vamos a verla primero en copa, que es muy común y aunque parece un poco difícil de desarrollar, la verdad es que si hacemos un buen trabajo, y por eso la poda se desarrolla todos los años, lo podemos conseguir. Lo primero para poder desarrollar esto es tener claro que cada una de las estructuras entonces tiene un nombre, para poder mantenerlas a través del tiempo. Entonces, en este caso, nosotros tenemos acá el tronco, acá tenemos el eje, y esta se va a denominar rama madre. Y en este caso, igual. Las ramas madres, cualquiera de los dos tipos, van a tener entonces una rama principal, denominada rama madre, ramas secundarias y ramas terciarias. Esta es como la estructura general. Esto nos permite entonces tener una rama que va a irse formando con el tiempo de manera ordenada. Y lo principal, si ustedes se fijan, es que nuevamente tenemos presente acá la forma triangular, porque estas ramas que están más abajo son las más antiguas, y se van formando hacia arriba las más pequeñas, y tenemos nuevamente esta forma triangular. A esto es lo que nosotros le denominamos, y lo que yo les estaba conversando, como un plano productivo. ¿Por qué plano productivo? Porque sucede que la idea es que estos planos se vayan formando aquí, en las ramas madres, entendiendo que esta es una mirada un poco lateral. Pero si nosotros viéramos desde arriba, esto se vería así. Entonces nosotros tendríamos una muy buena forma y una muy buena captación de luz. En el caso del eje, la posición sería un poco distinta, pero la idea es que se fueran superponiendo hasta cierto punto los planos productivos, solo hasta cierto punto, de esa forma. Entonces, estas ramas, que son las ramas madres, están dispuestas de forma que no se topen. ¿Se fijan? Y van disminuyendo en su tamaño y tratando entonces de que los planos productivos nunca lleguen a toparse. Entonces, cuando nosotros elegimos las ramas, tenemos que dejarlas de esa forma. Ahora, lo importante en el manejo del plano productivo es que nosotros evitemos que existan ramas que van hacia abajo. Veámoslo aquí. Tenemos nuestro plano productivo. Y si tenemos una rama que empieza a crecer hacia abajo, nosotros debemos eliminarla. Si tenemos una rama que empieza a irse hacia arriba, debemos eliminarla. Eso porque en principio una copa no tiene ramas que van hacia el centro. Cualquier rama que vaya hacia acá al centro, nosotros las eliminamos. Y si va hacia abajo, tampoco. En general, tampoco. Ahora, si nosotros, como vemos muchas veces en el campo, árboles que no están podados y que tenemos que trabajarlos con el tiempo y vemos que abajo hay otra rama, con mayor razón entonces nosotros debemos evitar, en un principio, que existan ramas que vayan hacia arriba y ramas que vayan hacia abajo. Por eso la importancia entonces de trabajar bien los planos productivos. Ahora, cuando nosotros hablamos de producción, es muy importante que dentro de estos planos productivos, en el caso del manzano, nosotros manejemos ciertos factores. Los manzanos tienden a producir una gran cantidad de ramas que se denominan chupones, que son ramas que terminan compitiendo finalmente con el resto del crecimiento. Estas ramas nosotros las podemos cortar
pero si las vamos a cortar, la cortamos desde su nacimiento o las doblamos. Entonces tendríamos un aspecto así si llegásemos a doblarla. ¿Cómo la doblamos? La amarramos al piso con una estaca o la amarramos a otra rama o incluso la escanastillamos, que significa colocarla bajo otra rama que pueda soportarla a pesar de que ésta quiera seguir hacia arriba. De esa forma entonces nosotros podríamos utilizar esta rama que tiene gran vigor a través de la fructificación. Ese es uno de los aspectos importantes. Eso se denomina poda larga. Vale decir, o cortamos el chupón desde la base o lo doblamos y lo bajamos. Esto siempre y cuando nosotros no nos estorbe. Recordemos que teníamos una rama principal, ramas secundarias y terciarias, ¿ya? Y si sale, por ejemplo, un chupón aquí y nosotros lo doblamos y hacemos que este caiga aquí entre medio, va a estar entorpeciendo nuestro plano productivo. Por lo tanto, en ese caso, sería mejor simplemente eliminarlo. Bien. Ahora, otro aspecto importante. Los hábitos fructificativos del manzano presentan crecimientos muy pequeños donde se genera la fruta. Por lo tanto, con el tiempo estos se van desgastando, que son las lamburdas, los dardos, las brindillas coronadas. Y estos hay que irlos renovando. ¿Y cómo los vamos renovando? Lo que tenemos que hacer es que cuando nosotros tengamos crecimientos más o menos largos, pero de un vigor medio, nosotros los dejamos a aproximadamente unas 6 yemas. Lo cortamos a 6 yemas. Y cuando son más pequeñitos, pero tampoco sin fructificación, nosotros los podemos cortar a 3 o 4 yemas. La idea de esto es que estos crecimientos, al cortarlos a esa altura, pero siempre y cuando tengan mediano vigor o pequeño vigor, al año siguiente van a generar otros crecimientos también pequeños. Dado que el vigor que tienen no es muy grande, probablemente van a salir con ángulos que sean favorables para el crecimiento fructificativo. De esa forma entonces nosotros nos vamos asegurando tener renuevos en el árbol, ya sea en cualquier parte. La idea es tener el árbol en general funcionando de esta forma, con algunos espacios en los que se vaya renovando y otros en los que ya exista cierta producción. Y eso nos va permitiendo entonces trabajar una poda de producción en el caso del manzano. Otra especie que nosotros estuvimos revisando era el arándano. Aunque yo creo que eso ya estaba en la clase que yo dejé grabada en YouTube, es interesante hacer el recuerdo. Los arándanos en general tienen ramas que terminan en una flor. Así podría ser, por ejemplo, la rama de un año. Esta rama, como es bastante larga, va a tener muchas hojas. Y esto es muy importante porque al tener muchas hojas, va a ser capaz de alimentar de muy buena forma ese fruto. Sin embargo, al segundo año van a salir algunos brotes laterales, igual como en el caso del manzano. Y aquí vamos a tener nuevamente fruta en el ápice. Pero aquí el número de hojas va a ser menor. Por lo tanto, el calibre de la fruta también va a ser un poquito menor. Pero hasta el segundo año, o sea, hasta esta etapa, segundo año, podemos en cierta forma soportarlo, no habría problema. Sin embargo, si dejamos que la rama siga creciendo, va a tener ahora los laterales y ahora van a salir otros más, aún más pequeñitos. Pero en este caso ya podemos llegar, o sea, al tercer año, llegar a tener fruta muy, muy, muy pequeña. Por eso, las ramas de tercer año en general se eliminan. Vale decir que cuando nosotros ya veamos esta figura, una rama principal, secundaria y otras terciarias, nosotros deberíamos eliminarla, en general. Por eso es que yo les dejé a ustedes los videos que están en el CAP, con la intención de que ustedes puedan verlos para que de alguna forma puedan entender un poco mejor esta poda de producción en el caso de los arándanos.